Gracias, Señor, te damos esta mañana que podemos afirmar nuestra entrega sin reserva a ti, Señor, y nuestra disposición de servirte en cualquier lugar donde tú nos tienes. Señor, que sea sólida nuestra intención de poder ser útiles en tus manos, Señor. Y Padre, para eso necesitamos esa presencia tuya que traiga renovación, que afine nuestra vida, Señor, que le dé ese tono que nuestra vida necesita para ser instrumentos, Dios, en tus manos. Gracias, Señor. Hoy te decimos, heme aquí, Dios, envíame a mí. Padre, es una invitación de carácter personal, Señor, es intransferible. Dios, es un llamado que tú nos haces a cada uno de nosotros. Dios, que podamos servirte en casa, que podamos servirte con los nuestros, que podamos servirte, Señor, en la comunidad donde estamos, que podamos ser luz y servirte, Señor, en esos espacios donde nos has dado la oportunidad de estar. Que podamos servirte, Señor, en la iglesia, fuera de ella. Dios, que podamos atender tu voz cada día y en tu voz encontrar, Dios, ese llamado a buscarte y a servirte con intensidad. Gracias, Señor. Gracias, que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Nuestra oración es para que tú envíes obreros a la mies, que se levante, Señor, un ejército de obreros, de personas comprometidas con el deseo y con la agenda de tu corazón, Señor, para esta hora, para este tiempo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que podamos estar ocupados en lo que tiene que ver contigo. Tú dijiste, Señor, que tu comida era hacer la voluntad de aquel que te había enviado. Y Padre, que nosotros encontremos sustento en hacer tu voluntad. Que nosotros encontremos propósito en hacer tu voluntad, que nosotros encontremos realización en cumplir tu propósito, Dios. Gracias, Señor, que tú cada día nos bautizas, nos das esa inducción y esa presencia tuya que es necesaria para servirte, Señor, con la intensidad, con el deseo, con la voluntad, con excelencia en todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias por tu llamado a nosotros, por tu voz que está ahí todavía presente, Señor, para nuestra vida de forma constante, animándonos a la comunión contigo, a la búsqueda de tu rostro, al encuentro personal. Gracias, que la experiencia de fe es una experiencia personal, es una experiencia, Señor, de tipo individual. Padre, gracias, gracias, Señor, que nos has encontrado y le has dado a nuestra vida esa forma que necesitaba, ese propósito que necesitaba. Gracias, una vez más te decimos, Señor, heme aquí, Dios, envíame a mí. Gracias, Señor. Gracias, que ese llamado lo podamos recibir todos, que como padres podamos decir, envíame a mí, Señor. Como esposos
podamos recibir ese llamado de ser enviados, que como hijos, Dios, podamos recibir ese llamado de ser enviados como hermanos, como trabajadores, laborando en cualquier lugar, podamos recibir ese llamado tuyo, a entender, Señor, que lo que nos has entregado es un talento, que no hay que enterrarlo, sino que hay que ponerlo a trabajar, Señor, para que el producto de ese talento sea ganancia de tu reino, avanzada de tu reino, cumplimiento de tu voluntad, Señor. Gracias te damos, gracias. Y Padre, tu bendición para este día, que hoy inauguramos precisamente afirmando nuestro deseo de servirte y de seguirte, Señor. Nuestra oración para que este día contenga el sello de tu bendición sobre nosotros, de tu cuidado especial sobre nuestra vida. Gracias que tú haces una provisión que es renovada, Señor, cada día. Y tú hoy te dispones a entregarnos no el maná de ayer, sino el de hoy, el pan nuestro de cada día. Señor, tú nos das una provisión única, nueva, renovada, fresca. Esa provisión tiene el contenido de lo que necesitamos para hacerle frente al hoy, al afán de este día, Señor. Cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal, pero cada provisión tuya trae eso, el contenido de lo que necesitamos para hacerle frente al afán, al mal y a las condiciones de cada día. Y para hoy, Señor, recibimos ese maná fresco tuyo, Señor, con contenido de bendición para nosotros. Tu provisión, Señor, que trae sustento para nuestra vida. Tu provisión que nutre nuestro espíritu, Señor. Tu provisión que no solo la contamos en términos de asuntos materiales, sino de aquello intangible, que es la bendición tuya que al final termina enriqueciendo nuestra vida. Gracias, Dios. Bendecimos este día. Con él, Señor, bendecimos nuestra vida y recibimos tu provisión en cualquier aspecto, Señor, en que la precisamos. Diga gracias al Señor ahí donde está. Agradezca al Señor por la provisión que en forma particular Él hace para el hoy, para este momento. Reciba para hoy. Reciba para hoy. La palabra nos enseña que no nos afanemos por el día de mañana. Recibamos para hoy, para este día, su provisión y la dosis especial de su acompañamiento y de su presencia con nosotros. Dígale gracias, Dios, y diga: yo recibo la provisión para hoy. Declare esto ahí donde está. Diga: yo recibo la provisión para hoy. Yo recibo la provisión para hoy. Gracias, Señor. Gracias. Ahora dé gracias al Señor y afirme con su gratitud por fe. Afirme con su gratitud por fe que está recibiendo de parte de Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Buenos días. Los saludo esta mañana de martes. Muchas bendiciones para ustedes. Espero se encuentren bien. Estamos comenzando ya esta semana y los bendigo y los saludo con todo cariño. Por favor, denle compartir a la transmisión para que nos juntemos y sigamos acá nuestro tiempo devocional en este formato de las 5 de la mañana
que desarrollamos de martes a viernes. Ustedes ya saben cuál es el formato. Ayer, el lunes, fue devocional presencial. Qué bueno que hubo espacio, tal como lo veníamos anunciando, para orar por las hermanas, por las mujeres. Ayer fue un día especial y en función de eso se estuvo ministrando a las mujeres. Próximo lunes estará ahí el obispo René para poder compartir. Recuerden, yo estoy fuera del país en estos días por temas relacionados al trabajo de nuestras iglesias. Estamos hoy, precisamente viene el pastor Víctor Amador, el pastor Tomás Cardona. El pastor Tomás Cardona es pastor de nuestra iglesia en Kissimmee, en la zona de Orlando. El pastor Víctor Amador es pastor de nuestra iglesia en Nueva York. Y también estamos acá con el pastor César de Comayagua y su esposa. Estamos compartiendo algunos detalles relacionados con pasos importantes que tienen que ver con la iglesia acá en Estados Unidos. Luego, a mediados de febrero, estamos en nuestra cumbre nacional en México. Estaremos compartiendo allá con nuestras iglesias allá en México y estará presente ahí todo lo que es el presbiterio mundial de nuestras iglesias para compartir ese tiempo especial también allá en México. Así es que, pues ayer no pude estar por eso de forma presencial ahí en nuestro devocional. Sin embargo, qué bueno que tenemos la bendición de que pues hay pastores, el pastor Saúl, otros pastores de nuestra iglesia que pueden estar ahí y pueden ir cubriendo. Nos vamos moviendo así, cubriendo todos esos espacios de tal forma que la obra pueda funcionar. Lo que pasa allá en Tegucigalpa y lo que sigue pasando en nuestras iglesias, que no va a pasar por casualidad, sino que va a pasar en la medida que nosotros en forma intencional estemos trabajando con eso. Escuche bien eso. En la medida que nosotros en forma intencional estemos avanzando y estemos trabajando hacia eso. Por eso nos estamos moviendo y buscando que la obra pues avance en todo sentido. En estos últimos días tuvimos reunión con los pastores de la iglesia local, pastores titulares y adjuntos, para explicar todo nuestro desenvolvimiento de este año 2022. Luego nos reunimos con los pastores de Francisco Morazán, aquellos que están ya en iglesias establecidas y otros que están en el proceso de apertura de iglesias. Recuerden, vamos a llegar a los 28 municipios de Francisco Morazán. En este momento estamos alcanzando 23 municipios. Hay 5 municipios que están en el más al sur de Francisco Morazán que todavía no los hemos alcanzado, pero hay 23 que ya los estamos tocando y ya estamos alcanzando esos 23 municipios. De 28 prácticamente habrían 5 nada más que nos hacen falta. Y luego también nos reunimos con los pastores a nivel nacional, es decir, los pastores que estarán coordinando cada uno de los departamentos, que al igual que Francisco Morazán, buscarán abrir iglesia en todos los municipios de cada uno de esos departamentos. Así estaremos coordinando la obra local en Tegucigalpa, la obra más inmediata en Francisco Morazán departamental y la obra nacional en todo el país. Ahí estoy yo participando de todos estos espacios, dirigiendo estos espacios de trabajo que tienen que ver con nuestro trabajo misionero, de la red misionera. Y también esta otra faceta que incluye el trabajo de carácter internacional, que ya se sale de nuestro país, tocamos la región de Centroamérica, tocamos el continente. En este caso estaremos trabajando, reitero, con nuestras iglesias acá en Estados Unidos para pasos importantes que vamos a dar, pero también estaremos trabajando con nuestras iglesias en México, que ya eso toca fuera de nuestro país, lo que es ya la parte continental, lo que es el continente. Pues bien, estamos contentos porque Dios nos ayude a ir cumpliendo su propósito. Decíamos al comienzo, adorándole, heme aquí. Si somos útiles, pues que el Señor nos utilice. Lo mejor, hermanos, que a nosotros nos puede ocurrir es despedirnos de este mundo o que el Señor venga y que nos encuentre haciendo su voluntad. Si hay algo
en lo cual hay realización, es encontrarnos haciendo la voluntad del Señor, es decir, sirviéndole. Y yo bendigo al Señor por personas de nuestra iglesia en Tegucigalpa que están desprendiéndose cada fin de semana, que están yendo a diferentes municipios. Y Dios está allí acompañando todo este esfuerzo de tal manera que podamos levantar una iglesia en cada uno de nuestros municipios, no solo de Francisco Morazán, sino del país. Yo estoy creyendo en eso, estoy creyendo que podemos impactar el país y que podemos nosotros dedicarnos a la predicación del Evangelio en este tiempo tan importante. Muy bien, los saludo, veo a varios ya, Enelda Maribel Padilla, dice bendito sea el Señor, ya están conectándose varios ahí. Hay que darle compartir a la transmisión para que otros se despierten. Nuestra hermana Carmen Zavala dice amén. Eda Uceda, que Eda está yendo a uno de los municipios también. ¿Dónde es que está yendo usted, Eda? Perdón que entre tanta cosa en mi cabeza, el pastor Alex Feron, que estamos platicando con el pastor Alex Feron, Dios mediante a mi retorno podamos reunirnos para hablar de lo que sería el desarrollo de un brazo social para nuestras iglesias a nivel nacional. Lo mismo hablé con el pastor John Matica, pastor Alex Feron. Quiero platicar con el pastor Dixie Rosales también. Eda está en Marale. Sí, Marale. Gracias, Eda. Marale, ahí estuvo, mandó fotos, Eda. Mandó fotos de cómo estuvieron evangelizando. Mándeme una aquí, Eda, para poderla mostrar cómo estuvieron compartiendo el fin de semana. Y de eso se trata, de una iglesia movilizada. Yo creo en una iglesia movilizada, en gente que se levanta de su silla, abandona su zona de comodidad y entra en esta dinámica. O sea, nosotros que hemos servido al Señor, yo tengo más de 40 años de estar sirviendo al Señor y así nos desarrollamos. Íbamos a evangelizar a los barrios, teníamos grupo en una casa, compartíamos en las calles, en las esquinas. Es decir, teníamos un tiempo siempre de podernos mover, una iglesia movilizada. Creo que la pandemia nos enseñó parte de eso. Es decir, que nos cerraron el templo, pero la iglesia no se cierra. Yo les dije a ustedes, la iglesia no se cierra. La iglesia continúa haciendo su labor. Pues no sé, aquí me mandó Eda. Esta Eda es pila, ¿verdad? Imagínense que no le he terminado de decir y ya me mandó la foto acá. Aquí está, miren, ahí está el pastor Germán también, que es nuestro presbítero para Honduras. Y mire, ahí están en Marale, ¿ve? Ahí están compartiendo el fin de semana. Me están mandando, aquí me mandó otra. Mire, son hermanos de nuestra iglesia y están ahí compartiendo en Marale. Ahí está nuestra hermana Eda, pastor Germán también. Y ahí están, mire, en otro lugar, compartiendo también. Ahí están reunidos afuera. Mira, ahí pusieron un rotulito y están unas bancas. Y en esas bancas están compartiendo ahí, en Marale. Están testificando. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y entonces, ahí donde están, Eda. Es como el parque, ¿verdad? Sí, se ve como un parque ahí. Pero bueno, se aprovecha cualquier espacio y se comparte. Entonces, esa es la idea. La idea es que podamos, queridos hermanos, avanzar en el nombre del Señor y que podamos seguir contestando. Es en el porvenir. Germán Sánchez, en el porvenir, dice. Ok. Muy bien. Pero qué lindo, esta es una experiencia linda. Ven ustedes, hermanos nuestros que se movilizan cada fin de semana, salen, están en la iglesia y se van y toman su vehículo y van con otros hermanos y comparten y testifican y predican y van con una guitarra y cantan en un parque y gente se convierte. Así la iglesia va avanzando. Esa es la idea. Pues bueno, estamos envueltos en eso y por eso de repente ustedes pues no me ven por allá porque tengo que irme movilizando también para hacer lo propio. Esta es una iglesia que está movilizándose.
Diga conmigo, una iglesia que está en movimiento, una iglesia que está movilizándose, una iglesia movilizada. En eso creemos nosotros. Es una iglesia que está en constante movimiento. Así, sirviendo al Señor y que le estamos diciendo, envíame. Pero eso no puede quedarse en canto. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Hay un momento en que tenemos que ir. Tenemos que movernos. Una iglesia movilizada, dice Silpa Rachel. Muy bien. Una iglesia que se está movilizando, dice el pastor Germán. ¿Sí? Así es. En eso estamos nosotros creyendo, en una iglesia movilizada, en movimiento. Amén. Una iglesia que se está movilizando. Lady Narváez. Miguel Antonio dice, una iglesia en movimiento, así es. Mercy Monroy, saludo Mercy. Un abrazo para usted. Sí. Nelda Maribel Padilla, igual, somos una iglesia en eso, en movimiento. Francis Osorto dice amén. Juan y Sánchez dice, somos una iglesia movilizada. Así es. Entonces lleven ustedes la secuencia de esos diferentes ámbitos de trabajo. La iglesia en Tegucigalpa es un ámbito de trabajo. La iglesia en Francisco Morazán es otro ámbito de trabajo. La iglesia en Honduras es otro ámbito de nuestro trabajo. La iglesia regionalmente, Centroamérica es otro ámbito de trabajo. La iglesia continental es otro ámbito de trabajo. Y la iglesia mundial son los otros ámbitos de trabajo. En todos esos ámbitos de trabajo estamos organizados, tenemos una propuesta de cómo ir trabajando en cada uno de ellos y entonces por eso estamos en ese constante movimiento. Muy bien. Así es que el otro lunes, creo que el otro lunes estará el obispo René ahí compartiendo en el devocional presencial. Bien, vamos a entrar a lo que es la segunda parte del capítulo 19. Miren ustedes que ya estamos prácticamente encaminados a concluir este libro de Apocalipsis. Como les he mencionado, este no ha sido un estudio profundo, pero hemos ido comentando, leyendo de paso el libro de Apocalipsis y haciendo comentarios importantes. Así es que en esta segunda parte de este capítulo 19, de ahí nos faltarán nada más 3 capítulos, tiene 22 capítulos el libro de Apocalipsis. Pues en este capítulo 19 y a partir del verso 11, el título de esta parte, de esta segunda parte de este capítulo 19 es El jinete sobre el caballo blanco, haciendo referencia específicamente a Jesús. Muy bien, leo y voy comentando con ustedes. Dice, entonces vi el cielo abierto. Hermanos y hermanas, hoy tenemos nosotros un tiempo de cielos abiertos, Y hay qué importante ver hacia el cielo, tener nuestra mirada puesta allí, en las cosas no solo terrenales. Si bien es cierto, nuestra vida está aquí, estamos transitando por este mundo, pero nuestra vida no solo es terrenal, sino que nuestra vida está conectada con lo celestial, con lo eterno. Entonces dice Juan aquí, vi el cielo. Y note usted cómo está el cielo en esta mirada que hace Juan. El cielo está abierto. Y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Ese color de ese caballo blanco es un color que refleja pureza, que refleja santidad y también significa victoria. Recuerden ustedes que este es el preámbulo de el cierre. Entonces, lo que Juan está viendo ahí es la presencia de Jesús montado en ese caballo blanco, que significa
La pureza que está en Dios, obviamente, y en Jesús, significa la santidad y significa la victoria, es sinónimo de todas esas cosas. ¿Cómo es que Jesús viene para juzgar finalmente a la humanidad? Porque Jesús viene envuelto en pureza, en santidad y en una actitud de victoria, a traer un mensaje de victoria. Recuerden que es el cierre ya de todo, el juicio final, el término de todo, el dar paso al establecimiento del reino de Dios. Eso estuvo desde el Génesis, ese plan que se fue cumpliendo perfectamente y que Juan nos está dando una mirada anticipada del cierre. O sea, nosotros tenemos esa bendición nosotros de saber cómo comenzó la humanidad, cómo transitó la humanidad todo este tiempo y cómo terminará todo. Entonces, dice, en el cielo había un caballo blanco y su jinete, o sea, ese caballo no iba solo, ese caballo blanco que significa pureza, santidad y victoria, póntelo ahí, ¿verdad? Traía un jinete. Dice que su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Sabe qué? La fidelidad es manifestación de la verdad. La fidelidad es manifestación de la verdad. Apunte eso. Jesús, viniendo en esta segunda venida, viene para juzgar y para hacer guerra, es decir, para traer juicio de Dios. Entonces, por eso la verdad, ¿en base a qué hará juicio Jesús? En base a su fidelidad para el pueblo de Dios, será fiel con su pueblo, en base a la fidelidad a la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante, porque es el testimonio. La palabra de Dios es verdad, y esa fidelidad estará apegada a esa palabra, que va a tener que cumplirse, que se va a cumplir. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor nunca va a pasar. O sea, se va a cumplir cabalmente. Se va a cumplir cabalmente. Entonces viene como un jinete montado en ese caballo que significa pureza, santidad, victoria, y viene a juzgar y viene a hacer guerra final, es decir, juicio de Dios. Recuerden, el juicio, y eso es el preámbulo para el establecimiento final del reino de Dios. Es necesario que esto ocurra. Muy bien, dice, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Y note usted entonces lo que le decía, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Entonces viene a juzgar y a hacer guerra, hacer juicio final. ¿En base a qué? En base a lo que ya leímos. A que es fiel, va a cumplir, y es verdad todo lo que se ha mencionado. O sea, todo lo que Dios ha dicho es verdad, es verdadero, y se va a cumplir fielmente. Muy bien, dice el verso 12, sus ojos eran como llamas de fuego. Esto ya lo vimos en los primeros capítulos de Apocalipsis. Así se describe a Jesús. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y dice, llevaba muchas coronas en la cabeza. Atención a eso. Dice que llevaba muchas coronas, no una corona, sino muchas coronas. Eso significa que Él es Rey de Reyes. Esas muchas coronas que trae ese jinete montado en ese caballo blanco, significa entonces que Él viene ahora como Rey de Reyes. Por eso es que viene como rey a lo que ya leímos antes, a juzgar con rectitud. Y viene como rey montado en un caballo con autoridad a hacer guerra.
Nos estamos refiriendo entonces a Jesús, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes. Jesús ya había venido y vino como siervo para morir en una cruz, pero se le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo nombre. Entonces su retorno es como Rey de Reyes. Por eso esta figura aquí de muchas coronas en una sola cabeza. Ahí no son muchas coronas en un montón de cabezas, no. Es una cabeza que tiene muchas coronas. Rey de Reyes. Él es la cabeza de la iglesia. Él tiene la preeminencia en todo. Sigue la lectura. Ahí dice, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Recuerden ustedes aquí, sus ojos como llama de fuego, que fuego es el elemento que se menciona para el juicio final. Hubo juicio con agua. Siempre les estoy refrescando eso. Y ya lo hubo con Noé, con agua. Dios dijo, no destruiré la tierra por agua. Pero hay un juicio y está el elemento fuego, porque el elemento fuego es purificador. Las cosas que se pasan por fuego, Entonces el fuego, si se trata del oro, lo purifica. Al otro lado sale el oro refinado. Entonces es una mirada, un escrutinio que Dios hará para advertir quiénes le pertenecen a Él y quiénes no le pertenecen a Él. ¿Dónde está el sello de la presencia de Dios en su gente y dónde está lo que no es de Dios, lo que tiene que ver con mal? Entonces, y viene como Rey de Reyes, muchas coronas en la cabeza. Dice que tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Bueno, ¿por qué? Porque solo Dios se entiende a sí mismo. La mente humana, hermanos, podemos tener una idea de Dios, pero ¿quién puede escudriñar el corazón de Dios? ¿Quién puede entender a Dios? Ese nombre es un nombre que indica que Él es Dios, O sea, no está definido por un ser humano, no funciona Dios basado en la comprensión humana. O sea, nosotros no estamos para entender a Dios, Por eso en nuestra vida Él actúa de forma soberana. Nosotros no estamos para entender a Dios. Nosotros estamos básicamente para, por fe, caminar en lo que Dios quiere. Entonces Dios se entiende a sí mismo. Dios se define a sí mismo. Y se entiende a sí mismo. Por eso ese nombre que está ahí dice que nadie entendía ese nombre. ¿Excepto quién? Él mismo. Solo Dios se entiende a sí mismo, se define a sí mismo, porque Él es Dios, nosotros no. Dice verso 13, llevaba puesta una túnica bañada de sangre también. Entonces note usted todos los contrastes, varias coronas en su cabeza, sus ojos fuego, que significa el fuego que lo consume todo, coronas, que significa que Él es el Rey de Reyes, un caballo blanco, que significa pureza, santidad y victoria, un nombre que ningún hombre puede entender, solo Él, porque Él es Dios, está por encima de los hombres, nosotros no somos Dios. Entonces todo esto lo que está es sino indicándonos que quien viene ahí es Dios mismo, es Jesús mismo, con todas esas características que estamos nosotros describiendo según esta lectura.
Y ahora dice que llevaba puesta una túnica bañada de sangre. Entonces, sangre significa redención. Significa redención. O sea, es una túnica que contiene la sangre, que indica la redención que Jesús efectuó como provisión para nosotros a través de su sangre. Pero esa sangre también que nos limpia a nosotros, que es una señal de que le pertenecemos a Él, es una sangre que al no estar en ciertos lados significa también juicio. Entonces note usted como esa sangre, si te cubre a ti y tú la tienes por haber recibido a Jesús, significa que no estás bajo juicio. Pero esa sangre también, al no estar en alguien, significa también el juicio para esa persona. Entonces, esas vestiduras en sangre es redención y es sinónimo también de juicio. Es de juicio. Dice, llevaba puesto una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Entonces volvemos a encontrar aquí cómo la palabra de Dios juega un rol importante. Los estudiosos indican que aquí esto que se traduce como título, la palabra de Dios, significa el propósito de Dios. Es decir, que este jinete montado en ese caballo blanco, con esas coronas en la cabeza, con esa túnica de sangre, bañada de sangre, lo que viene es a cumplir la palabra de Dios, a cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios final en la palabra? Es el establecimiento del reino. Eso es el punto final de toda esta historia. Es decir, Él viene ya a consumar el propósito final de Dios. Así debe entenderse entonces esto que se menciona aquí. Llevaba puesto una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Es decir, venía a cumplir el propósito de Dios. Ahora vamos al verso 14. Dice, los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían también en caballos blancos. Es decir, viene no solo, sino viene con un ejército. Y eso significa que es una disposición a una guerra, a una batalla final. Lo que va a acontecer ahí. Verso 15. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Entonces, vemos de igual manera cómo se menciona aquí lo que tiene que ver con herir a las naciones. Herir a las naciones. Y cuando se habla de herir con esa espada a las naciones, no está hablando, hermanos, del pueblo de Dios, sino cuando usted encuentra la palabra naciones, se refiere a todos aquellos que no están bajo el pacto, es decir, aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces viene Él con esta espada que es el reflejo de un momento de batalla ahí para herir a esas naciones que no han sido bañadas por la sangre, que no han recibido al Rey de Reyes, que no tienen el sello de la fidelidad y de la palabra de verdad. Y viene Él a cumplir el propósito sobre esas naciones en el tiempo final. Entonces de su boca salía una espada con filo, para derribar a las naciones. Dice, Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Esto es
la lectura del verso 15 en la que estamos. Entonces recuerden, naciones que se menciona aquí, gente que no tiene pacto con Dios. El nuevo pacto tiene que ver con el reino. O sea, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. El pacto que tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz, redimidos. Cuando Jesús estaba allá con los discípulos, les habló de un nuevo pacto. Recuerden, en la última cena con ellos. Bajo ese nuevo pacto estamos nosotros. Dice que va a gobernar con vara de hierro. Entonces, en el siguiente capítulo vamos a ver lo que es el reino milenial de Jesús, 1000 años. Entonces, lo que está indicando que en esos 1000 años, en ese reino milenial, Jesús no tolerará el pecado. Venimos de un escenario de pecado, recuerden, de cómo las naciones le han dado la espalda a Dios, de cómo han blasfemado en contra de Dios, de una gran oposición en contra de Dios, de cómo las naciones han adorado al anticristo, a la bestia. Entonces, venimos de ese escenario. Pero viene un reino, después de esto, de 1000 años sobre la tierra, donde Jesús estará reinando, que indica que su reino será con vara de hierro. Es decir, no permitirá el pecado en ese reino. Y va a desatar el furor de la ira de Dios. El furor de la ira de Dios. Es decir, va a desatar la presencia de Dios en ese espacio de tiempo. Y de eso vamos a ver un poquito en el otro capítulo. No quiero ahondar mucho ahí porque el siguiente capítulo precisamente nos habla de ese momento de reinado de Jesús. Dice luego, verso 16, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. ¿Qué les dije yo que significaban aquellas coronas? Rey de reyes, Rey sobre todos los reyes, Señor sobre todos los señores. Entonces aquí se describe que en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Era común en la época de Juan que, a diferencia de ahora, que usted da la mano en señal de amistad, en señal de compañerismo, en señal de fidelidad, que estuviesen escritos en el muslo este tipo de mensajes que indicaban fidelidad y que indicaban que lo que estaba escrito ahí era algo verídico. Era algo verídico. Entonces, por eso esta figura acá, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito. Significa algo verídico, lo que se va a leer a continuación. Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Ese es nuestro Dios. Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Ese es nuestro Dios. Verso 17. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos. Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. ¿Recuerdan ustedes la figura de David con Goliat? Cuando David se enfrentó a Goliat, David le hizo un anuncio a Goliat y le dijo: las aves de los cielos no comerán mi carne, no comerán mi carne. Es David el que le está diciendo eso, y lo que le está diciendo es que las aves de los cielos van a comer la carne de él. Entonces ahí la diferencia, hermanos. Esta invitación de este ángel parado ahí sobre el sol, que es una figura sobrenatural, porque el reino de Dios es algo sobrenatural,
no es de este mundo. Por eso es que Juan comienza diciendo que esto lo ve desde los cielos, acontecer desde los cielos. Esto no es en el ámbito natural, es en el ámbito sobrenatural. Todo lo que está pasando ahí es por mano de Dios, algo sobrenatural. Y ese ángel parado ahí sobre el sol envía ese mensaje, ilumina a través de ese mensaje. Y entonces, con una voz de autoridad, está diciendo, bueno, este que viene montado en este caballo blanco, este que viene a juzgar, este que es rey de reyes, este que con espada está juzgando a las naciones, está indicando que habrá vida para unos y muerte para otros. Lo que le dijo David a Goliat: yo hoy te voy a matar. Goliat es tipo de mal, tipo de infierno en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios. Y entonces David lo vence, corta la cabeza y el cuerpo termina devorado por las aves. Entonces lo que va a haber ahí, dice, vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Es decir, la gente que no tiene ese sello de redención, de esa vestidura bañada de sangre, esta gente entonces recibirá un juicio. Recibirá un juicio. Y hermanos, esto es así, esta es la verdad de Dios. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio, para que nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos puedan huir de este juicio. Era lo que Noé les decía. Dice que el final de los tiempos será como el tiempo de Noé. Como el tiempo de Noé. Y Noé construyó aquella arca que era el arca de salvación. El arca de salvación para la gente hoy es Jesús. Es Jesús. Ahí puede entrar la gente para salvarse. Por eso es que necesitamos predicar. Porque la persona que no esté bajo ese pacto, la persona que no esté bajo esa sangre, la persona que no esté bajo el perdón de Dios, a través de Jesús, que no es por obras, nosotros lo sabemos, no va a participar de esa redención y esa promesa de eternidad que Dios tiene y de bendición, sino de este juicio, Y note usted, vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Y note usted, verso 18. Pues usted podría pensar, bueno, ¿y si de qué banquete hablamos? ¿Y qué van a comer esas aves? Verso 18. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Es decir, todos aquellos que por un lado se opusieron a Dios, diciendo que Dios no existía, que lo que Dios tenía no era cierto, en fin, oponerse completamente a Dios. Por eso habla de autoridad aquí, de generales, de reyes. Pero luego habla de la humanidad. Es decir, todos aquellos que no quisieron recibir a Jesús como su Salvador. Entonces, así como Goliat se opuso a David y se opuso a todo lo que tenía que ver con Dios y terminó muerto, así hay muerte para todos aquellos que no reciban a Jesús como su Salvador. Es lo que la Biblia dice. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte. Y lo que está anunciando este ángel ahí es esta muerte final. Y cómo aquellos que no tengan a Jesús morirán, porque no tienen a Cristo. Lo que nos salva es Cristo. Cristo en nosotros. Por eso la predicación del Evangelio, para que gente conozca de Jesús, reciba a Jesús en su corazón y pueda salvarse de este juicio
para muerte. Verso 19 dice: después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Por eso es que viene Jesús en ese plan de batalla. Y por eso vienen todos estos con él cabalgando también en caballos blancos, con vestidos de lino, porque es un ejército que viene con él. Por eso viene con espada, por eso viene a juzgar, por eso viene a hacer también acopio de su redención, para que a través de lo que hizo en la cruz y esa señal de sangre, no solo santifique a aquellos que le recibieron, sino que dignifique a aquellos que murieron y que también derramaron su sangre siendo fieles a Él. Entonces se dispone ese momento. Ahora note usted lo que pasa en el verso 20. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, y que logró engañar, recuerden ustedes, logró engañar gente. Dice, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. No significa que fueron lanzados vivos para morir, no, fueron lanzados vivos para seguir vivos allí. Porque ese es como habrá gente viva para disfrutar las bendiciones que Dios ha preparado, así el juicio tiene que ver no con morir ahí, sino que tiene que ver con una eternidad bajo tormento. Entonces son lanzados vivos, lo que significa que no estaban muertos, no, están vivos para seguir vivos bajo tormento en ese lago de fuego que arde con azufre. Dice, todo su ejército fue aniquilado. ¿Por qué? Por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Es el cierre del verso, en el verso 21 de este capítulo 19. Hermanos, entonces lo que vemos aquí es a Jesús volviendo, a que Él es fiel, que es verdadero, en ese caballo blanco que habla precisamente de pureza y que nos habla también, refleja juicio, acompañado de ejército para ese momento final, ese cierre, y viene a Él establecer el reino. ¿Recuerdan ustedes lo que se ve en los evangelios? Separará a las ovejas de los cabritos. Entonces viene esa separación, ese momento, para definir quiénes le han recibido, quiénes no. Y para entonces traer juicio también sobre aquella fuerza de mal, aquella influencia de mal que engañó a la gente sin Dios para que corrieran a adorar esto. Entonces, separar todo eso para el juicio final. Para el juicio final. Muy bien, esto es para nosotros lo importante, siempre les menciono, es que la mirada que tengamos de esto es la mirada donde el fin de todo, lo que contiene es nuestra victoria en Jesús. Hermanos, nuestra victoria está en Jesús, está en Jesús. Y que Dios nos dé la fuerza para poder estar firmes, que Dios nos dé la entereza para poderlo servir, para poder avanzar en este tiempo, para poder predicar su palabra. Esa es la prioridad, esa es la prioridad. Y todo esto que estamos viviendo, hermanos, nos anuncia precisamente esto, la llegada de ese momento importante del final de todas las cosas, que tiene que ver con el retorno
glorioso de Jesús. Muy bien, espero que el Señor siempre esté animando nuestro corazón, que estemos con expectativa de ese encuentro con Él. Ahora les voy a dirigir a compartirles esta poderosa declaración para hoy. El Señor nos ha entregado poderosas declaraciones. Amén. Poderosas declaraciones nos ha entregado el Señor. Pero no vean ustedes esta, que como siempre les digo, vayan y corran a la página de Facebook y tomen esta declaración de este día. Es esta: el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo, dice el Señor, los haré descansar. Ese es el mensaje de Jesús. Vengan a mí, vengan a mí. Y dice aquí, el Señor ayuda a los caídos, a aquella gente que necesita de Él, que está sin Dios. El Señor los puede ayudar, pero el Señor también nos ayuda a nosotros. Cuando tropezamos en el camino, cuando hay cosas que nos salen mal, porque a todos nos pasa que nos salen cosas mal, pero el Señor dice, viene con ayuda y levanta. El Señor no está ahí en este momento señalándote para que te quedes tirado en el camino. No, el Señor te levanta. El Señor te levanta. Di conmigo, el Señor me levanta. Dice, a aquellos que están agobiados por sus cargas. Claro, el peso de una carga agobia, pero el peso de una carga te puede doblar y te puede tirar al piso. Si la carga es muy pesada, tú puedes sentir el desánimo y quedarte ahí en el piso tirado. Pero Dios viene por ayuda. Dios viene y nos entrega ayuda. Y Dios viene y nos levanta. Bendito Dios. Yo digo amén a eso. El Señor me levanta, el Señor me levanta, el Señor me levanta. Miguel Antonio dice, el Señor me levanta. Emilio Moreira dice, el Señor ayuda a los caídos. Rosario Murillo dice, el Señor me levanta. Loli Morales dice, el Señor me levanta. Así es, el Señor me levanta. Muy bien, así tiene que ser. Esa es nuestra declaración, el Señor nos levanta, hermanos. Ese es nuestro Dios, Él está con nosotros. Él dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No crea que Dios, en esta etapa que estamos viendo a través de Apocalipsis, el Señor no va a estar. El Señor va a estar con nosotros hasta el fin. Y dice que el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Ese es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia no es de condenación. El mensaje de la iglesia no es de juzgar a nadie. El mensaje de la iglesia es de decirle a la gente que Dios puede ayudarles en su condición de gente caída y que Él les puede levantar y les puede quitar la carga de su pecado, que dobla a la persona y la puede tener tirada en el piso. O sea, ¿cómo es que una persona puede terminar derrumbado? El pecado, la carga del pecado es tan fuerte en la vida que este mensaje necesitamos llevarlo. Hermanos, todos, mire cómo esto aplica para alguien que no tiene al Señor, pero aplica también para nosotros. Porque todos nosotros también sentimos el agobio de las cargas de un hijo, la carga de la casa, la carga de los pagos que hay que hacer, la carga de una situación que no sabemos cómo enfrentar. Pero como Dios es propicio para levantar a un pecador de su condición, Dios es propicio para levantarnos a nosotros que hemos sido perdonados también de nuestra condición. Por eso siempre digo que la función de la iglesia no es juzgar a nadie, sino anunciarle que hay un Dios bueno que está dispuesto a levantarnos de la condición de postración. Solo así podemos salir adelante. Solo así podemos salir adelante en individual y solo así podemos salir adelante como nación, como sociedad. Cuando Dios venga y redima y limpie y pueda transformar nuestra vida. Es la única forma. Bíblicamente hablando, es la única forma. Es la única forma. Muy bien. Espero que hayan recibido bendición. Los extraño, de veras, los extrañé ayer en el tiempo devocional.
y pues estaremos ahí pendientes para seguirnos conectando. Mañana, Dios mediante, entramos al capítulo 20 ya de Apocalipsis, y gracias por estar ahí acompañándome temprano de la mañana. Es una bendición. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias que nos has permitido una vez más estar juntos. Bendigo a mis hermanos. Gracias por sus vidas. Dios, gracias que haces una provisión para el hoy, como afirmamos al comienzo de nuestro devocional, y haces provisión para el mañana también, una provisión que ya está establecida por tu mano, que es provisión de eternidad para nosotros. Hoy declaramos tu palabra que dice: el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Mi hermano y mi hermana, que el Señor te ayude en este día, que el Señor te levante en este día, que el Señor haga que tus cargas que te están agobiando, puedan ser quitadas de tus espaldas y puedas recibir del Señor la ayuda, y puedas recibir del Señor la fuerza que necesitas para ser levantado de cualquier condición. Hermano y hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios confirme los propósitos buenos para tu vida, y que el Señor sea para ti bendición en este día. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Que Dios les bendiga. Los quiero mucho. Recuerden, los extraño, pero ahí estamos siempre conectados a través de este tiempo devocional. No quisiera ni despedirme, pero tengo que hacerlo. Quiero, mañana estemos pendientes, invitemos a otros. Estamos ya al cierre del libro de Apocalipsis, y también luego les comparto a lo largo de esta semana que sigue, que viene. Le he pedido a la hermana Eda que nos vaya anotando también los lugares que estaremos visitando en nuestro devocional ya en movilización. No crean ustedes que hemos perdido de vista eso. Fuimos al Chiverito a compartir, pero necesitamos también movilizarnos, el equipo del devocional, para ir a varios lugares y llevar el mensaje también y estar ahí predicando. Muy bien, los quiero, cuídense, un abrazo, y mañana a las 5 de la mañana estamos acá conectados en el devocional. ¡Qué belleza! Un abrazo.